Bienvenidos a casa. Iglesia de Dios, Visión Vida. Te recordamos las actividades que tenemos en la semana. Hagamos lo que Jesús haría. Acción Vida, nuestro comedor que brinda ayuda a los más necesitados. Te invitamos a ser parte todos los jueves a partir de las 16 horas. ¿Cómo puedo acercarme más a Jesús? Todos los días jueves a las 20 horas te esperamos para que podamos buscar más de Dios juntos, en intercesión. Recuerda que tenemos Red Kids, un espacio divertido para niños de 3 a 9 años. Si tienes hijos, nietos o sobrinos, invítalos a ser parte de alguna de nuestras células. Para más información, acércate a tu líder. Para los preadolescentes de 9 a 13 años, Predestinados. Todos los sábados a las 17 horas nos juntamos para pasar un tiempo entre amigos, con juegos, palabra de Dios y mucho más. Si tenés a partir de 14 años, te invitamos los sábados a las 19 horas. Adolescentes y jóvenes elegidos por Dios. Súmate a nuestras reuniones, te esperamos. ¿Sabías que una vez al mes la Red AMA de adultos mayores se reúnen para hacer diferentes actividades? Consulta la próxima fecha, no te la puedes perder. Estamos contentos de poder contarles que Visión Vida ama aprender más de la palabra de Dios, y es por eso que tenemos estudios para todo el que quiera capacitarse. Para más información, puedes consultarle a tu líder o en la librería de la iglesia. Te invitamos a seguirnos en Facebook o Instagram para no perderte de ninguna actividad. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todas las prédicas de los domingos. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Bienvenidos a casa. Iglesia de Dios, Visión Vida. Te recordamos las actividades que tenemos en la semana. Hagamos lo que Jesús haría. Acción Vida, nuestro comedor que brinda ayuda a los más necesitados. Te invitamos a ser parte todos los jueves a partir de las 16 horas. ¿Cómo puedo acercarme más a Jesús? Todos los días jueves a las 20 horas te esperamos para que podamos buscar más de Dios juntos, en intercesión. Recuerda que tenemos Red Kids, un espacio divertido para niños de 3 a 9 años. Si tienes hijos, nietos o sobrinos, invítalos a ser parte de alguna de nuestras células. Para más información, acércate a tu líder. Para los preadolescentes de 9 a 13 años, Predestinados. Todos los sábados a las 17 horas nos juntamos para pasar un tiempo entre amigos, con juegos, palabra de Dios y mucho más. Si tenés a partir de 14 años, te invitamos los sábados a las 19 horas. Adolescentes y jóvenes elegidos por Dios. Súmate a nuestras reuniones, te esperamos. ¿Sabías que una vez al mes la Red AMA de adultos mayores se reúnen para hacer diferentes actividades? Consulta la próxima fecha, no te la puedes perder. Estamos contentos de poder contarles que Visión Vida ama aprender más de la palabra de Dios, y es por eso que tenemos estudios para todo el que quiera capacitarse. Para más información, puedes consultarle a tu líder o en la librería de la iglesia. Te invitamos a seguirnos en Facebook o Instagram para no perderte de ninguna actividad. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todas las prédicas de los domingos. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Bienvenidos a casa. Iglesia de Dios, Visión Vida. Te recordamos las actividades que tenemos en la semana. Hagamos lo que Jesús haría. Acción Vida, nuestro comedor que brinda ayuda a los más necesitados. Te invitamos a ser parte todos los jueves a partir de las 16 horas. ¿Cómo puedo acercarme más a Jesús? Todos los días jueves a las 20 horas te esperamos para que podamos buscar más de Dios juntos, en intercesión. Recuerda que tenemos Red Kids, un espacio divertido para niños de 3 a 9 años. Si tienes hijos, nietos o sobrinos, invítalos a ser A Visión parte de Vida, una iglesia que amamos, una iglesia que conocemos ya hace 40 años. 40 años. Y como bien decía Silvia, ¿no? Estamos de festejos, de aniversario, de cumpleaños. Y en los cumpleaños nos acordamos de las anécdotas, chusmeamos un rato, nos encontramos con el tío que nunca vemos. Y todos nos prometemos, ¿no? La próxima vez hacemos asado en casa, ese asado nunca llega. Pero todos hacemos promesas. Y estaba haciendo memoria, yo tenía 2 años cuando la iglesia comenzó, Carlito tenía 16, allá estaba. Y yo me acuerdo cuando la primera oportunidad que tuve de conocer al pastor Timoteo Rivero, un personaje en la historia de la Iglesia de Dios de la Argentina. Y
me invitó a la iglesia a predicar y ese día yo salí del seminario, vine a Quilmes Oeste y así como yo estaba sin una muda de ropa, me llevó a un campamento a Betel, subieron a un auto, me llevaron a un campamento y de ahí comenzó una aventura que realmente hoy día yo miro hacia atrás y digo qué grande es el Señor, ¿no? Cuando hay disposición en el corazón, cuando hay ánimo de servicio, cuando hay entrega, cuando hay amor por la obra del Señor, cómo el Señor nos bendice, nos lleva por diferentes lugares. Y ahí tuve el privilegio de conocer a Jorge, a Henry, a Carlos, y me acuerdo cuando iba a la iglesia, uno recién comenzaba el ministerio y el hermano Timoteo Rivero se te paraba, yo estaba predicando y de pronto Timoteo Rivero se te paraba al lado. Yo estaba predicando, lo más tranquilo predicando y él se te paraba al lado. Y empezaba, che, vos que estás allá, soltá el chicle. ¿Y vos qué hacés parado así? Parate bien. ¿Y vos quédate callado? Y empezaba, y después me decía, dale, seguí, seguí. Otra experiencia que me acuerdo, en esa época uno era seminarista y bueno, las ofrendas eran de bendición, ¿no? Estábamos en el seminario y estaba la conversión, habían 3 tipos de billetes. Y las ofrendas eran paquetes así. Y yo me acuerdo que yo estaba ministrando, ya orando por la gente, y el pastor Timoteo Rivero me metía en los bolsillos la ofrenda del día, me empezaba a meter la plata por acá, la plata por allá. Y yo me subía al 148 que iba hasta Constitución, me iba al fondo y sacaba y contaba. Y me hacía un matete con la plata austral, el peso ley, el peso argentino, el peso del peso. Claro, yo me llegaba contento al seminario, así, un fajo de billete. Cuando llegaba allá le decía, mira la ofrenda, sí, te alcanza para un patty y una ensalada, nada más que eso. Y ahí también el Señor me habló mucho. Él me decía, acá estuvo Carlos Anaconda, acá comenzó, y él me decía, Timoteo me decía, nosotros dos tenemos que unirnos. Yo voy a salir a hacer campaña y vos vas a ser mi coordinador. Nunca se llegó a esa experiencia, ¿no? Después me quedaba ahí en la casa, estaba Henry tenía una novia por allá por San Fernando. Y Jorge me decía, quédate, quédate. Una cucheta, abajo dormía Jorge, arriba dormía Henry. Yo me acostaba en la cama de Henry. Como a las 3, 4 de la mañana aparecía Henry, la cama ocupada, y más de alguna vez me fui ahí al cuartito ahí de la casa de Carlos. Había un cuarto ahí, ¿no? Me acuerdo, en la casa había un cuartito ahí, no sé, adelante, y ahí también nos quedamos. Una humedad en ese cuarto. Típica casa de acá de Buenos Aires, ¿no? Yo vengo de Chile, lugar seco. Y me acuerdo de esa experiencia de mucha humedad y mucho calor. Y ahí conocí a los Riveros, ¿no? A personas que amo mucho. Tuve una linda amistad con Henry, tengo una linda amistad con Jorge, tengo una linda amistad con Carlos. Y como yo siempre digo, Carlos en este momento es mi mano derecha, aunque yo soy zurdo. No, es un chiste que he aprendido de un amigo que lo decía por mí. Pero Carlito está haciendo un buen trabajo a nivel regional. Somos socios en esto y yo le digo, Carlito, tenemos que hacer esto y descanso. Cuando llego a la actividad está todo hecho y más todavía. Así que, y con Jorge hemos tenido linda experiencia, años de conocernos. Tuve la oportunidad de charlar con él cuando tenía la gran crisis de dejar Sidus, porque sentía mucha pasión por la iglesia, sentía muchas ganas de servir al Señor y me decía, siento de parte de Dios dejar el trabajo y estaba muy preocupado. Tuvimos una charla, no me acuerdo qué es lo que dije, pero hablamos acerca de eso y me acuerdo de esa gran decisión que tomó. Eso fue un antes y un después en el ministerio. Yo ahora lo entiendo y lo veo así, ¿no? Un hombre que tomó una decisión por ustedes, dejar su comodidad, dejar su crecimiento profesional y dejar el trabajo para dedicarse a tiempo completo a la iglesia que ellos amaban, aquí en Quilmes. Y ya Silvia la conozco también. Llegamos a zona oeste, la hija del pastor Aguirre, y vi varios Aguirre hoy día. Nos invaden los Aguirre, acá del oeste se han venido al sur. Y fuiste secretaria de los CIVIT. Yo encontré unas firmas ahí cuando hacíamos seminario bíblico. Así que a los pastores los conozco, nos conocemos de muchos años. Y
Y eso habla un poco de la experiencia, la trayectoria. 58 años marcan vida, ¿no? Anoche estuvimos aniversario de la iglesia CEF, Comunidad Evangélica de Fe en Guernica, y también a José lo conozco hace muchos años, y ver la iglesia crecida, bendecida, realmente impresiona, impacta, porque venimos de una historia de iglesias más pequeñas, más periféricas, y estamos transitando en esta generación, la iglesia de Dios en la Argentina está transitando hacia una denominación con iglesias significativas en cada comunidad. La iglesia de Dios está siendo un lugar, iglesias que están creciendo y están alcanzando desafíos nuevos, desafíos buenos, y ahí es donde nace la preocupación como supervisor, como pastor, de recordarnos quiénes somos, poder recordar de dónde venimos. Creo que la historia nos conecta. Una iglesia chiquita, una iglesia sin recursos, a convertirse en una iglesia que está haciendo un impacto social importante. Una iglesia, lo hablaba ya con José, ¿no? Conozco la iglesia, la trayectoria del pastor José Ortiz, y hoy día ver que ellos están comprando un gimnasio enorme, el edificio y las cosas que están haciendo. Y eso lo estoy viendo en muchas comunidades. Con nosotros en la iglesia, en AEDO estamos también teniendo un lindo momento de crecimiento. Y justamente anoche hablábamos con mi esposa, ¿no? Que esto de visitar la iglesia no sea para nosotros como la parte de un trabajo y nos lleve por la rutina. Entonces, eso me hizo pensar y orar a Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque soy supervisor. Siempre vine a predicar aquí en Beso Oeste. De años. Y he estado en otras oportunidades con ustedes, más allá de la función. Y ahí es donde está el desafío de recordarnos quiénes somos. Cada día, recordarnos quiénes somos. No somos una empresa. No tenemos un comedor los días miércoles a la calle, en la estación de AEDO, pero no es la iglesia. La iglesia puede hacer eso. Hablábamos de fines acá en la iglesia. Está bueno hacerlo, pero no es la iglesia. Podemos salir a jugar a la pelota y pasarla divertido, pero no es la iglesia. Podemos hacer shows musicales, traer músicos y hacer eventos, pero no es la iglesia. Tenemos que recordar quiénes somos y saber a quién servimos. Nosotros hacemos cosas, hacemos eventos, hacemos el comedor, hacemos recreación, pero me gusta trabajar quiénes somos realmente. Y yo creo que tenemos que no olvidar que nosotros somos pentecostales, que dependemos del Espíritu del Señor. Y todo lo que hagamos va a estar bien cuando nosotros sigamos sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Ayer José debe tener 62, 63 por ahí, y él le entregó al grupo de líderes que hagan la ceremonia. Claro, los hermanos hicieron una fiesta. El auditorio estaba lleno de mesas, una especie de show. Y José me miraba, me decía, perdóname. Le digo, ¿por qué? Yo te invité a predicar. Y claro, el que coordinaba el pastor va a hacer una reflexión. Claro, había tanta actividad. Y José a cada rato me decía, pastor Claudio, dice, yo vine a un culto. Claro, los chicos habían puesto mesa y habían gaseosa, ya la gente estaba comiendo cuando me invitan a predicar. Todo un desafío, ¿no? Y él pasó y dice, el pastor Claudio va a predicar y la reflexión la harán ustedes. Claro, nos tira un poco la tradición, ¿no? Y yo le decía a él, y le decía esto a la iglesia, no importa si ponemos las sillas para allá, para acá, si ponemos mesa, nos sentamos a comer, pero no olvidemos quiénes somos. Nunca olvidemos quiénes somos. Y lo demás podemos hacer cualquier cosa. Podemos hacer cualquier cosa.
Podemos pintar la iglesia de colores, poner luces de colores, hacer show, podemos hacer un montón de cosas, siempre y cuando no olvidemos quiénes somos. Por eso quiero recordarles en esta mañana, en Génesis capítulo 2, versículo 4b al 7, dice, cuando el Señor, Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló. Quiero leerlo despacio. Tiene una narrativa de creación, en orden. Dios crea el contexto, Dios crea todo lo necesario en un ambiente de creación y crea al hombre. Me llama la atención esta secuencia. No sabemos cuándo pasan las cosas. Acá es una narrativa lineal. Y luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Punto. Y usa la palabra hombre, ser humano. Acá no hay una cuestión de género, ¿no? Perdón que no es que estamos hablando de hombre y mujer, estamos hablando del ser humano. Dios crea al ser humano, lo forma. Punto. Después de eso dice, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Podríamos leerlo también porque la palabra en hebreo se da para leerlo así. Sopló aliento de vida en la nariz del ser humano y el ser humano se convirtió en un ser viviente. Como introducción, mucha gente habla de dos creaciones, Génesis 1, 26 y Génesis 2. Pero no, es la misma narrativa de dos fuentes distintas. Las dos mencionan ambas lecturas. Por ejemplo, en Génesis 1, 26 leemos, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. Acá ya la traducción ya introduce el concepto de seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Digo esto porque me encontré que hay gente que dice que hay dos creaciones. La creación de Génesis 1 y la creación de Génesis 2 es la misma narrativa que nos enseña diferentes formas, diferentes aspectos de la creación. El ser humano es creado por Dios funcionalmente para cumplir un propósito. Dios crea al ser humano con todo lo necesario, todo lo suficiente para que cumpla el propósito. Por eso hice énfasis en esta lectura, y Dios creó al ser humano, punto. Ya una creación perfecta, Dios crea y lo crea perfecto, con todos los elementos, con todo lo necesario para cumplir ¿qué cosa? Para cumplir la función que Dios tiene para ese ser humano. Adorar a Dios, como dice Rick Warren, que existimos para adorar a Dios, existimos para administrar la naturaleza de Dios y existimos para cumplir con los propósitos de Dios. Cuando Dios crea al ser humano, le da la capacidad, los recursos, la estructura, le da las manos, los pies, la vista, los ojos, le da los sentimientos, le da todo para que ese ser humano pueda cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que le adoremos, que administremos los bienes que Dios nos va a poner en nuestras manos, la naturaleza, los animales, y también que podamos cumplir con los propósitos de Dios que Dios nos iba a asignar. Ahora es interesante
Cuando usted va a hacerse un análisis de sangre, no entiende nada, ¿no? Uno llega a casa y le dice potasio 10%, permítame trabajar, no hay ningún médico, ¿no? Si no me van a dar con un caño. Porque una vez estaba predicando de esto y había un médico y me miraba con este que está diciendo. Así que si no hay médico podemos jugar con los números. Zinc, potasio, hierro. Si usted está embarazada, ¿qué le dicen? ¿Qué tiene que tomar? Ácido fólico. ¿Para qué? Para que suba algo en nuestra vida, ¿no? No somos médicos, así que podemos, para que le suba el algo ese que hace el ácido fólico. Pero si a usted le cae el potasio, ¿qué tiene que comer? Banana, ¿ves cómo sabe? Ya es médico, ya usted es médico ya. Ya sabe ya. Ahí pregunta al doctor cualquier cosa. Si le falta potasio, doctor, ¿qué tengo que tomar? Banana. Todos sabemos que cuando uno va, y gracias a Dios por el doctor Google, ¿no? Ahora voy a cualquier centro médico, uno va y pone ahí en la inteligencia artificial, pone los datos que le dan y te va diciendo y te manda, termina Google diciendo a usted le falta lactosia. Ya uno llega a casa preocupado, ¿no? El cuerpo humano está compuesto por oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, boro, cromo, cobalto, cobre. Algo de cobre tenemos. Flúor, yodo, hierro, magnesio, molibdeno, selenio, silicio, estaño y zinc. Todos estos elementos constitutivos de nuestro cuerpo. Y algunos están mirando la mano para... ¿A cuánto está el kilo de cobre? No figura oro, a menos que tenga una tapadura de oro, ¿no? Y uno, cuando mira al ser humano y mira los elementos que Dios lo constituyó, si falta uno de ellos, ya nos enfermamos. Si falta en porcentaje, falta algo de esto en nuestra vida, ya no tenemos ánimo. Uno va al médico y va pálido, y va desanimado, y el médico te hace una análisis de sangre y te dice, a usted está faltando zinc. Como si yo trabajo en la zinguería. A usted le falta zinc, tiene que tomar, y todo lo que Dios nos puso a disposición, todas las verduras y todos los alimentos naturales, nos sirven para compensar lo que nos falta. Por eso el hermano decía, si te baja el potasio, come bananas. Cada uno tiene su equivalente. Es importante destacar que estos porcentajes pueden variar según la edad, sexo y composición corporal de cada individuo. Además, el cuerpo humano contiene alrededor de 60 elementos químicos diferentes, aunque solo 11 de ellos son esenciales para la vida. En definitiva, lo que quiero decirles en esta mañana, que yo entiendo que el ser humano tenía todo el potencial de cumplir con la misión encomendada por Dios. Todos los elementos para moverse, tener fuerza de trabajo, para la tarea, pero faltaba un paso más. Replicar en este ser humano la imagen y la semejanza en ese Creador. Tenemos todo lo necesario. Pero el Señor dijo, hagamos al hombre, hagamos al ser humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Uniendo las dos lecturas de la creación, tenemos a un ser humano que dice la Biblia, y creó Dios al ser humano, y el ser humano tenía todas las capacidades en su creación para cumplir el propósito de Dios. Todos los elementos en orden. Estaba todo dispuesto, la energía, estaba la creatividad, estaba todo dispuesto para que ese hombre adorara a Dios, cumpliera el propósito de Dios, pero faltaba imprimir en él la imagen de Dios. Por eso dije, preste atención, aquellos que están en literatura, un punto nos debe llamar la atención, porque nos va a llevar a otra idea. El hombre, Dios creó al ser humano tal cual como lo conocemos hoy, Dios lo creó. Perfecto. Punto. Después pasa y dice, y sopló Dios. Y sopló Dios.
y sopló Dios en su nariz. El soplar de Dios en la nariz. Este acto que viene de parte de Dios no es constitutivo del hombre. No está cuando uno describe al ser humano, nadie le va a decir cuánto porcentaje tiene el soplido de Dios. Este acto por parte de Dios está indicando que no es suficiente tener todos los elementos materiales para ser un ser viviente. La nariz, en algunas culturas, es el elemento, la nariz, es el elemento que lo asocian con la intuición. ¿Vio cuando dice, qué olfato que tenés? Esto me huele raro. ¿Te has dado cuenta de esa expresión? Que cuando uno dice, mira, esta persona robó, a mí ya me olía algo raro. ¿Se da cuenta? Culturalmente, la nariz está asociada a la percepción y la intuición natural. A este olfato que uno pueda tener y decir, esto me huele mal, este negocio me está oliendo mal. No es que hay olor, sino que lo asociamos, este elemento, este instrumento, lo asociamos a la intuición, a la percepción que las personas tienen. Se considera que es el órgano que conecta el exterior con el interior del ser humano. Y se considera instrumental a conectar lo físico con lo espiritual. La expresión soplo en todas las religiones, cristianas y no cristianas, expresa la llenura de Dios. Esa llenura que es necesaria para que el ser humano sea una persona plena. Todas las religiones ven en este soplar de Dios la completud necesaria para que el ser humano cumpla con su misión. Estas tradiciones comparten la idea de que el soplo de Dios o aliento divino es una fuerza vital, externa, que viene de parte de Dios y que conecta al ser humano con Dios directamente, otorgándole vida, inspiración y guía. ¿Qué estoy diciendo hasta ahora? Estoy diciendo de que Dios cuando crea, nos crea perfecto. Tenemos todo lo que necesitamos para cumplir con el propósito de Dios. Tenemos todo lo suficiente, tenemos los recursos, tenemos todo lo que hace falta, pero Dios quiere darnos algo más. Y nos toma y nos da un soplo de su espíritu a través de la nariz, y sopló en la nariz, sopló al interior de este ser humano para que todas las partes que son constitutivas de este ser humano ahora se conviertan en un ser viviente. No hace falta solamente ser un ser, tiene que convertirse en un ser viviente, en un ser pleno. Y por eso dice, todas las religiones, todos los que han pensado en Dios han visto este pasaje y han entendido de que el ser humano sin Dios no puede hacer lo que Dios lo había creado para que haga. Todos llegan a este pensamiento, decir el ser humano no puede solamente tener intuición, no puede solamente tener una percepción, necesita algo de Dios, algo más de Dios, que entre en él para que se convierta en un ser viviente. En la tradición judía, en el Talmud, el soplo de Dios era visto como el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Ya los judíos ya entendían que en este pasaje el soplo de Dios tenía una relación con el Espíritu que viene de parte de Dios. Por eso en hebreo se llama Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Se refiere a la presencia de Dios que anima e inspira a los seres humanos. ¿Me está llevando la idea a dónde vamos? En el Talmud decía que la creación, el soplo de Dios, era este momento cuando ese ser humano que era una masa, ese ser humano que tenía todo potencial, ahora se convierte en un ser viviente. En el Talmud ya se identifica este espíritu, el soplo de Dios, como la presencia del Espíritu Santo que guiaba e inspiraba a los profetas y a los sabios.
Este soplo es visto como la inspiración divina en el conocimiento y la comprensión de aquellos que buscan la verdad. Y también los judíos decían que este soplo de Dios en el ser humano era el momento en que ese ser perfecto instrumentalmente se convertía y hacía una conexión entre Dios y la criatura, permitiendo a ese ser humano comunicarse con Dios directamente. También para el Talmud, el pensamiento judío, el soplo del Espíritu se asocia con la pureza y la santidad. Ayer estuve en el predio ahí en Varela, y en casa tenemos unos proyectos, uno cuando tiene proyectos en la cabeza, donde ve lo que anda buscando, ¿no? Y vi unas piezas metálicas, unas vigas metálicas. Y yo digo, wow, acá está el elemento que yo necesito, zinc, hierro, pero están oxidados. Están oxidados. Muchas vidas están oxidadas. Muchas personas. Nosotros tenemos una comunidad ahí en Aedo que es una comunidad bastante precaria. Viven pasando las vías. Y las primeras veces que fuimos ahí, encontré una pieza que me llamó la atención, de los trenes, oxidada. Lo llevé a casa y comencé a comprar antióxido, le puse antióxido, la pulí, la lijé y llegué a recuperar la belleza de una pieza, creo que es una tuerca que va así enorme, grande. Y un día vino Pablo, y Pablo estaba recién comenzando. Venía de un mundo de drogas, venía de un mundo de vida mala, y el Espíritu me dijo, regálale esta pieza y dile a Pablo que así como esta pieza estaba tirada y no servía para nada, hoy en día el soplo de Dios la transforma. Y él me cuenta, hasta el día de hoy la tiene. Él me dice, pastor, yo la tengo ahí y la veo y me acuerdo del mensaje que usted me dio en una pieza tirada. Por eso para los judíos dicen que el soplo de Dios es ese contacto, que esa potencia, ese recurso que el ser humano tiene, se convierte en un recurso de santidad, de pureza que habita en el corazón del ser humano. Podemos hablar de este soplo de Dios necesario. Y quiero que ustedes piensen en la iglesia. La iglesia tiene todo lo necesario. Yo soy pastor también hace años que pastoreo, hace años que soy parte de la institución, hace años que visito la región. Todos queremos alcanzar nuestro máximo potencial. Todos queremos ser una iglesia de impacto, todos queremos que la gente se convierta, todos queremos tener una iglesia bendecida para hacer más y tener más. Y en ese deseo, quiero que ustedes piensen que siempre hay algo más que el Señor quiere darnos. Podemos estudiar, podemos tener títulos, pero no es suficiente. Podemos tener la energía del joven, podemos tener la sabiduría del anciano, pero no es suficiente. El Señor quiere soplar en la iglesia. El Señor quiere conectarte con la verdadera identidad que tiene para tu vida. En Ezequiel capítulo 37 tenemos una linda historia. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos.
he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces profeticé, pues como me fue mandado, y yo hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Y hasta acá tenemos como en Génesis, y Dios creó al ser humano, punto. Y el profeta profetizó en nombre de Dios. Y Dios levantó estos huesos secos, los unió, les puso tendones, les puso carne. Y dice, y la carne subió y la piel cubrió encima de ellos, pero no había en ellos el espíritu. Wow. Yo vengo estudiando hace muchos años y de hecho comencé a estudiar de vuelta. Y tengo un montón de títulos. Y conozco a gente que sabe un montón. Tuve la oportunidad de charlar con el mentor teológico de la comunidad cristiana, pseudo-cristiana, homosexual. Experto en griego, experto en hebreo. Tiene todo. Conoce la Biblia. Tiene todo. Conozco gente que está en el campo de la medicina, que son capos. Conocen el cuerpo humano. Yo le digo, levanto el teléfono y digo, mira, me está pasando esto. Ah, tomate esto otro y le dan en el clavo. Conozco personas que son atletas, tienen un cuerpo atlético espectacular. Corren, no se cansan, trabajan, levantan peso, pero les falta el espíritu. Conocemos iglesias, instituciones que tienen todo, edificios. En Europa hay instituciones que tienen edificios espectaculares. Son grandes instituciones. No voy a mencionar ninguna porque no quiero lastimar ni ofender a nadie. Grandes catedrales, tienen equipos, hay vehículos. Uno dice, ¿cómo desearía tener, aunque sea una moto para la iglesia? Estas instituciones tienen flotas de vehículos, así como está escuchando, flotas de vehículos. Cuando buscábamos iglesia, tienen edificios tras edificios. Son tremendas instituciones cristianas. Y parecen un ejército. Cuando el profeta profetizó, miró y vio un ejército dispuesto, preparado, un ejército que tenía el poder de impactar, un ejército que tenía la capacidad de hacer lo que quisiera. Antes de subir a la plataforma, el Espíritu me estaba haciendo recordar un texto bíblico. Cuando Josué va con su ejército, todos soldados preparados para la guerra. Todos soldados listos para el combate. No hay ahí, hasta ese momento, el Señor le dice, este es tu ejército. Y el Señor le dice, y es raro la conversación que tiene, le dice, vayan al arroyo y beban agua. Y de aquellos soldados que agarran el agua y la beben como perros, sepáralos. Y los otros soldados que se arrodillan y toman el agua directamente del río, ponlos aparte. Raro hasta ese momento. Y cuando Josué cuenta y dice, son 300 los hombres que bebieron como perros, el Señor les dice, con esos 300, esos son los que yo usaré para ganar la batalla. ¡Wow! Acá no se trata de ser soldado, acá se trata de tener el Espíritu de Dios.
Acá no se trata simplemente de tener armamentos. Acá se trata de que en quién estás confiando. Acá se trata de entender que necesitamos al Espíritu de Dios. Tenemos lo que tenemos, pero necesitamos la unción fresca del Espíritu de Dios. Cuando el profeta vio que los soldados estaban allí, dice la Escritura, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, como había mencionado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron de pie, un ejército grande en extremo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo entre, necesitamos que el Espíritu Santo nos cubra, necesitamos que el Espíritu Santo nos inunde, necesitamos recuperar nuestra identidad. Somos pentecostales, hablamos en lengua, profetizamos, danzamos, oramos por los enfermos, oramos por los endemoniados y hay sanidad y hay liberación, querida iglesia. Amén. El profeta es llevado por Dios a un valle de huesos secos. La iglesia de Dios en la región central este, la región más grande del país, la región con mayor cantidad de miembros, la región con mayor cantidad de iglesias y en la región que menos impacto espiritual está teniendo en el país. Yo pregunto, ¿qué nos está pasando? Si tenemos todo. Tenemos edificios, tenemos presencia en diferentes lugares. Hermanos, yo he estado en eventos denominacionales donde no hay pastores de iglesia de Dios. Y no digo esto como un dato nomás anecdótico, de que somos pentecostales. ¿Dónde están los pentecostales? ¿Dónde estamos en el problemática social? ¿Dónde estamos en los hospitales? ¿Dónde estamos nosotros? Somos un ejército, podemos decir, tenemos todo, tenemos edificios, tenemos líderes, tenemos visión, tenemos todo, pero algo nos está pasando. Dios ordena a Ezequiel profetizar sobre los huesos y que sean un ejército de vivos, personas que vivan y recuperen su identidad. Y por último, Juan capítulo 20, versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Hasta acá es Génesis y Dios creó al ser humano. Dios formó discípulos, hombres y mujeres que habían caminado con el Señor, lo habían visto hacer milagros, ellos mismos habían ido comisionados por el Señor y habían visto milagros, decía el Señor, los demonios lo ordenamos y nos obedecían, los enfermos eran sanados, Señor. Era gente con capacidades, y la Biblia dice, estando los discípulos del Señor encerrados, discípulos del Señor, iglesia, la iglesia del Señor son ustedes. Ustedes son la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor compró a precio de sangre, son ustedes. Y dice que el Señor entró y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se pusieron contentos viendo al Señor. Entonces, punto. Hasta ahí venimos normal, discípulos, con testimonio de lo que Dios había hecho, regocijo, y el Señor les dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y ya habiendo dicho esto, pensé que estaba acá. Y habiendo dicho esto, sopló sobre sus discípulos
El profeta le dice al ejército, reciban el Espíritu, y fueron un ejército viviente. El Señor le dijo al hombre, tú tienes todo el potencial, tienes toda la capacidad, pero necesitas el soplo del Espíritu. Y Jesús dijo, ustedes son mis discípulos, ustedes tienen testimonio, ustedes tienen gozo, pero ahora el soplo sobre ustedes para que reciban al Espíritu Santo de Dios. Y a quien le remiten los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviesen les serán retenidos. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22, Jesús sopla sobre sus discípulos y les dicen, reciban el Espíritu Santo. En este pasaje podemos entender que el Espíritu Santo es transmitido a los discípulos por Jesús mismo en un soplar de Jesús. Recuerda la creación de Génesis 2:7, donde Dios sopla aliento de vida en el ser humano. Indica la conexión entre Jesús y el Espíritu Santo y prepara a los discípulos para su misión evangelizadora. En este contexto, el soplo de Jesús representa el bautismo del Espíritu Santo, la autoridad y poder para perdonar pecados y la nueva creación y renovación espiritual. Este evento es considerado por algunos como la inauguración de la iglesia y el comienzo de la era del Espíritu Santo. Y leíamos en Génesis, luego el Señor Dios formó al ser humano del polvo de la tierra. Era perfecto. Tenía todo para cumplir la misión. Ustedes son una iglesia que tiene todo. Tienen visión, tienen pastores, tienen líderes. ¿Saben ustedes cuántos pastores lloran porque no tienen líderes? Mire, el otro día tuve hace poco una experiencia muy fuerte. La iglesia de Dios tiene una propiedad hermosa. Una de las, creo que es la única, que está al frente de la plaza, como los católicos. Está la propiedad de la iglesia. La plaza, la policía, la salud, un banco, una escuela, 2 escuelas y la iglesia de Dios. Y es propiedad de la iglesia de Dios. Y está abandonado. Cualquier comunidad, cualquier pastor en cualquier lugar llora y llora por tener, aunque sea un pedacito de tierra propio. Ustedes tienen un edificio, tienen proyectos, ustedes tienen planes, tienen equipo, tienen liderazgo, tienen un montón de cosas. Y yo quiero desafiarlos en esta mañana, querido pastor Jorge, querida pastor Silvia. Quiero desafiarlos a que anhelen y deseen tener también al Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes todavía no hablan en lenguas? Levante su mano sin miedo. Levante su mano sin miedo. ¿Cuántos de ustedes todavía no han tenido la experiencia pentecostal de decir, yo tengo todo, tengo recursos, tengo todo lo que hace falta? Yo sé que usted ya está en condición de hacer lo que Dios quiere que haga, pero el Señor quiere en esta mañana quiere soplar el Espíritu de Dios en tu vida. Quiere darte autoridad espiritual, quiere investirte de dones y ministerio, porque no es necesario, no solamente hace falta tener lo que ya tenemos, necesitamos algo más. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor sople, y dice, y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Yo sé que tienes todo lo que necesitas, solo te falta el soplo de Dios en tu vida. ¿Entendió el sermón de esta mañana? Se da cuenta que necesitamos. Y aunque ya hemos tenido la experiencia de hablar en lenguas, todos los días necesitamos el soplo del Espíritu. Como pensábamos hoy en la mañana, mi esposa me decía que esto de ir a las iglesias no sea una rutina.
O sea, tengo en esta tablet, tengo, no sé, 30, 50, 300 sermones. 300 sermones. Y me desafío cada mañana. Me desafío cada vez que predico. Y le digo al Señor, Señor, yo puedo predicar. Estudié homilética, hermenéutica, orotética, sobre todo, Dios. Estoy estudiando hebreo ahora. Estudié griego, estudié hebreo muchas veces. Pero me di cuenta que sin el soplo del Espíritu, lo que yo hago no sirve. Soy profe de filosofía. Estoy acostumbrado a dar clases. Fui director de una escuela, no tengo problema en referirme al público, a estar parado en un acto con gente que no comparte nada de mí. Estoy acostumbrado. Y son herramientas que yo tengo. Son recursos válidos. Tengo recursos. Tengo habilidades. Pero si el Espíritu de Dios no está, no somos más que un ejército. No somos más que alguien que está ahí, que sabe mucho. Necesitas el soplo del Espíritu. Yo estoy hablando a dos tipos de personas en esta mañana. Aquellos que nunca han tenido una experiencia pentecostal en sus vidas. Aquellos que nunca han experimentado la llenura al extremo de que sus cuerpos, sus sentidos son impresionados y pueden hablar en lengua como el Espíritu les dé. Pero también aquellos que han tenido esa experiencia, que son un ejército. El Señor un día le decía a Jorge, llévalos a una experiencia, como pasó con Josué. Lleva a tus soldados a que beban agua y observa aquellos que beben como los perros o aquellos que se agachan y tienen cuidado. Y elige a aquellos que bebieron como perros. ¿Qué tipo de soldados quieres ser, iglesia? ¿Qué tipo de impacto quieres llevar a tu comunidad? ¿Quieres llevar tu conocimiento? Gloria a Dios, está bueno. ¿Quieres llevar el impacto social? Está bueno. Pero yo quiero decirte algo. El Espíritu de Dios está diciendo, sopla sobre la iglesia para que el Espíritu Santo reactive los dones y los ministerios en tu vida. Tenemos todo. Necesitamos del Espíritu. Voy a invitarlos a orar esta mañana y a depender del Señor. ¿Qué diferencia hay en aquellos que vivieron del agua como perros? Me pregunto yo ahora. Hay un espíritu de humildad. Hay un espíritu de dependencia. Hay disposición. Y si usted ha entendido el mensaje, yo quiero que ore a Dios y le diga, yo ya soy un discípulo. Yo ya soy un líder de la iglesia. Yo ya he aprendido las técnicas, he aprendido los métodos. Yo ya tengo discípulos. Ya soy maestro, pero reconozco, Señor, reconozco que necesito un toque de tu Espíritu. Reconozco que necesito el soplo del Espíritu Santo en esta mañana. Queremos una iglesia pentecostal. Queremos ser una región que le dé apertura al Espíritu Santo, que en nuestras comunidades haya don de lenguas, profecías, manifestación del Espíritu con libertad. Que no tengamos miedo de beber el agua como los perros, porque el Señor pondrá los ojos sobre nosotros. No tengamos miedo de buscar la unción del Espíritu, porque el Señor pondrá los ojos sobre nosotros. Este es el tiempo de una iglesia que se levanta, un ejército que ha estado ahí estancado. Es el momento de escuchar el desafío del Señor. Y el Señor me dijo, sopla, dile al Espíritu Santo que sople, dile al Espíritu Santo que penetre, dile al Espíritu Santo que entre en cada iglesia, dile al Espíritu Santo que descienda en cada lugar, dile al Espíritu Santo que haga un impacto. Y yo oro a Dios y le digo, Señor, yo no quiero solamente ir a predicar como autoridad eclesiástica, quiero ver que el Espíritu Santo respalde, que el Espíritu Santo sane, que el Espíritu Santo impacte las vidas.
Quiero desafiarte en esta mañana a ir al río de Dios y entregarte en la presencia del Señor y decirle: Señor, te necesito. Necesitamos la unción del Espíritu Santo sobre tu proyecto. Necesitas la unción del Espíritu Santo sobre tus finanzas. Necesitas la unción del Espíritu Santo sobre tu ministerio. Aquí hay personas que Dios les dio el don de sanidad y están como muertos, como huesos secos. Es bien, el Señor me está diciendo que hay personas aquí que tienen don de sanidad. Hay don de sanidad aquí en esta mañana y son personas que han tenido miedo. Son personas que le ha bajado porque han caído en la tentación, han caído en el pecado. El Señor te dice: yo quiero en esta mañana soplar espíritu de vida y que te levantes y que cumplas tu ministerio. El Señor capacitó a la iglesia con todo lo necesario. Aquí hay personas que tienen ministerio de alabanza, ministerio de adoración. Hay personas que tienen ministerio misionero, evangelístico, porque el Señor no miente. El Señor dijo que iba a capacitar a su iglesia. El Señor ya mandó los recursos. Hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene recursos para la iglesia, hay gente que tiene tiempo para la iglesia, hay gente que tiene ministerio, dones para la iglesia y los ha escondido. Y aparentan ser un ejército. Y el Señor dice: pero no, profeta, dile al Espíritu que sople para que se conviertan en un ejército poderoso. Dios creó al ser humano y era perfecto. Dios te llamó de la esclavitud del pecado a la salvación y ya eres perfecto, ya tienes todo, tienes ganas, tienes entusiasmo, tus recursos los has puesto al servicio de la iglesia, tienes todo. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana: necesitas el soplo del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, sopla. En esta mañana sopla, 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 sopla. Y dice que Jesús entró a donde estaban los discípulos del Señor. Escucha, discípulo, ya estás comprometido, ya estás haciendo la tarea, ya tienes los recursos, tienes las ganas, tienes la fuerza. Pero el Señor les dijo: les falta algo. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Deja que el Señor llene tu vida en esta mañana. Entrégale tus dones, entrégale tus ministerios. Bebe del agua como los perros con humildad. Bebe de la fuente con humildad. Escucha el sermón con humildad y cree que el Señor te está hablando. Porque puedes sentirte soldado fuerte, puedes sentirte que tienes todo y no necesitas nada, pero el Señor te dice: yo quiero darte en esta mañana algo más, algo más. Deja que el Espíritu Santo entre a tus proyectos. Deja que el Espíritu Santo entre a tu vida. Deja que el Espíritu Santo entre en tu intimidad. Deja que el Espíritu Santo entre en tus negocios. Deja que el Espíritu Santo entre en tu ministerio. Deja que el Espíritu Santo empiece a hacer lo que Él quiere hacer contigo, para que se diga una vez más: acá hay un ejército, y es un ejército vivo. Acá hay seres humanos, pero son seres humanos vivos. La imagen de Dios se replica en ellos, iglesia. Necesitamos una iglesia que tenga edificio, ya lo tienen. Necesitamos una iglesia que tenga líderes, ya lo tienen. Necesitamos una iglesia que tenga recursos, ya lo tienen. Pregúntate qué necesitas ahora y yo te quiero responder que el Espíritu Santo de Dios dice: yo quiero estar en esta iglesia, yo quiero ser el que esté gobernando en esta iglesia, yo quiero gobernar en tu célula, yo quiero gobernar en tu comunidad, yo quiero gobernar en tus proyectos, yo quiero gobernar en tu vida, yo quiero gobernar, quiero entrar, quiero llenarte, quiero saciar tu vida del poder, de la autoridad del Espíritu Santo.
El Señor quiere probarte en esta mañana. Ejército, aquí hay un río de agua del Señor. Aquí hay una presencia del Espíritu Santo fluyendo en el altar y en la prueba de Dios para tu vida.